En el episodio anterior, ajustamos los componentes técnicos, pusimos ruedas nuevas y el coche ya es funcional. Ahora, montamos el exterior antes de pintar y, por supuesto, la primera salida esperada. Que disfruten el video. Instalamos los guardabarros de plástico. Alrededor en el pilar y en el umbral se fija como el original orejetas para tornillos. Abajo se fija a través de este patín con 2 pernos. Nos queda colgando esta parte superior, la parte de arriba del guardabarros. Para fijarlas, doblamos unas pequeñas piezas en forma de sable. Ahora vamos a perforar agujeros en ellas, colocar remaches roscados y luego las montaremos en la carrocería. La dificultad surge porque la parte delantera del coche es de aluminio. No podemos soldarlas de forma rígida, por eso la fijación será mediante pernos. Es decir, esta barra tendrá unas orejas que se atornillarán al larguero y en esta barra se colgará el ala. El guardabarros en realidad es rígido. Esta curva que tiene es muy gruesa, pero para mayor seguridad decidí hacer también unas placas adicionales en la parte superior. Sí, de verdad, esas guías adicionales no estarán de más. Aunque los guardabarros ya son rígidos, un soporte adicional sigue siendo necesario, pues permitirá colocar los paneles en sitio y así lograr holguras ideales, muy importante en proyectos así. Al final, tras 5 horas de Andrei, tenemos esta belleza, parece de fábrica. Antes de pegar definitivamente nuestra carcasa al automóvil, aún tenemos que hacer algunos retoques más, concretamente las superficies de unión para las rejillas. Recordemos que entre la carrocería, el lateral y la carcasa de Bugatti hay un espacio para una rejilla, por donde pasa el aire a los radiadores traseros. Esta es la superficie donde se fijará la rejilla. Además, aquí también tenemos superficies de unión similares para dirigir el flujo de aire por encima de la rueda, de modo que el aire no entre hacia abajo en el paso de rueda ni en el umbral, para que aquí no entre aire, no silbe ni genere turbulencias. Y en la carrocería del automóvil tendremos superficies de acoplamiento correspondientes. Aquí tendremos la rejilla. Y este es precisamente el lugar que también estará en la carcasa. Estos 2 puntos se unirán, flujo de aire subirá sobre el paso de rueda al radiador. Usamos nuestro esquema favorito, pegamos PVC con pegamento termofusible, la fibra de vidrio y la resina de poliéster hacen su trabajo. Primero imprimamos todos los elementos a los que pronto ya no tendremos acceso. Aplicamos imprimación negra, colocamos la mitad de fibra de vidrio y marcamos de manera precisa el lugar de la unión. Marcamos, volvimos a quitar la carrocería y tratamos con abrasivo los lugares donde la fibra de vidrio se pegará al bastidor metálico. Lijamos, desengrasamos y aplicamos primer por todo el perímetro. Es una composición que permite pegar 2 piezas entre sí de forma permanente usando sellador para cristales. La tecnología es sencilla, comprobada y no la inventamos nosotros. Así es como se pegan todos los parabrisas. Aplicamos el primer. Por supuesto, esto es todo un arte especial. Las juntas quedan perfectamente uniformes. Luego, por todo el perímetro, iremos aplicando en el lugar, levantando nuestra plantilla y pasando el pegamento. Pero en estos 4 puntos, en estos 4 lugares, no podremos acceder. Así que en la plantilla, donde ya está aplicado el primer, pondremos una buena cantidad de pegamento y eso se pegará ahí. Y después, en realidad, seguimos el plan que Andrei mencionó. Por ahora, solo aplicamos el sellador en lugares realmente inaccesibles. En el resto del perímetro no usamos pegamento, ya que simplemente se habría esparcido durante el ajuste. Y cuando la carcasa está colocada exactamente en su sitio, comenzamos a pegar por el perímetro. Por supuesto, no se puede hacer nada sin el dedo. Todo esto lo trabajamos con el dedo. De nuevo, es un punto importante. Nuestra carcasa de plástico, al igual que el parabrisas, no debe apoyarse sobre el tubo. Es decir, aquí tenemos un espacio que se rellena con el pegamento. Si la carcasa de plástico se apoya sobre el tubo, va a vibrar. Y en este caso tenemos un separador entre el metal y el plástico. Y nuestro pegamento va a absorber esa vibración y todo estará bien, igual que en los parabrisas. Por ahora tenemos un solo tornillo temporal para centrar toda la carcasa trasera y evitar que se desplace, así que luego lo quitaremos. Esta es una solución temporal.
Entonces, ahora aplicamos pegamento por todo el perímetro y en todas partes hay un espacio entre el metal y el plástico. Y donde la carcasa se apoya sobre el tubo, la levantamos un poco y colocamos estos pequeños separadores para que quede un espacio, como cuando se pegan los parabrisas. Sí. Así es, se comprimen y queda un espacio mínimo allí. Y aplicamos el pegamento debajo del tubo. Es decir, lo aplicamos bien para que no solo quede de este lado, sino que salga también por el otro lado. Por eso aplico mucho pegamento. Y para que sea, por supuesto, seguro. Muy bien, esto se terminó. Sanja, por favor, trae los cartuchos ahora mismo. Vamos a engastarlos de inmediato. No hay tiempo que perder. Ahora voy a presionar un poco sobre ella. Eso es. ¿Ven? O sea, hay un espacio donde se mueve el pegamento. Es decir, nuestro plástico no está en ningún momento apoyado sobre el metal. Bueno, y después seguimos con el mismo método, metro a metro. La operación de pegar el molde al coche fue exitosa. Se usaron 6 tubos de pegamento. Todo esto lo sellamos alrededor del perímetro. El pegamento se va a secar durante el fin de semana. 2 días serán suficientes para él. Aunque en volumen tarda casi 5 días en polimerizarse, si se puede decir así, se endurece. Eso es. Y ya el lunes vamos a pegar nuestra carcasa de fibra de vidrio con el pilar y todo eso lo vamos a hacer monolítico con estera de vidrio. Aquí y aquí el umbral también será ya una sola pieza monolítica con la carrocería del automóvil. Pero para que esto realmente se convierta en una sola carrocería integral, es necesario invertir un par de días más de trabajo de Andrei. De hecho, en realidad se fue toda una semana completa de Andrei, pero esto es necesario y muy importante, ya que en este momento es el último elemento de la carrocería que quedaba sin terminar. Y, para ser sincero, no estaba claro cómo se vería finalmente esa transición. Recuerdo que trabajamos completamente sin planos ni modelos. Todo lo que teníamos al principio era una imagen hecha en Photoshop. Sí, no es correcto, pero el proyecto comenzó hace 3 años y en ese momento no teníamos otra opción. Al final, se decidió actuar aquí y ahora, en vez de esperar las condiciones ideales, que por lo general nunca llegan. Adelantándome, diré que fue la decisión correcta y estamos completamente satisfechos con las proporciones y la forma, aunque, en cierto modo, todo esto fue una especie de lotería. La siguiente tarea que tuvimos fue rehacer el mecanismo con el reno retráctil. En episodios anteriores lo mostramos y hablamos de él. Al final, el prototipo funcionó perfectamente y ahora lo rehacemos con materiales auténticos que ven en pantalla, pero no todo es tan sencillo. Como recordarán, en el mecanismo implementamos funciones extra. Estas son modo antivandalismo y saludo al propietario, justo como en un Rolls-Royce, y eso no fue fácil. Lamentablemente, no tenemos el mismo presupuesto ni el mismo equipo de empleados que Rolls-Royce, así que siempre tenemos que mejorar y aprender. En este caso, Alexei tuvo que reforzar sus conocimientos y tomar un curso de desarrollador de Python. Nuestros siguientes pasos. Como recordarán, pegamos la carcasa hace unos días sobre nuestro marco, sobre nuestro tubo. Y aquí, donde va el parabrisas, se formó un cierto vacío. Ese vacío que se formó lo rellenamos con masilla. Esto es la sustancia blanca. Luego probé varias veces el parabrisas y ajustamos la unión. Después alineamos el techo con el parabrisas. Aquí lijamos la fibra de vidrio para poder aplicar más fibra de vidrio y envolverla sobre este borde, porque si no lo hiciéramos, lo más probable es que en esta unión aquí se agrietaría. Por eso vamos a cubrir este borde con fibra de vidrio. Y como aquí también vamos a aplicar fibra de vidrio para ganar grosor y el techo ya estaba alineado con el parabrisas, por eso lijamos la fibra de vidrio en esta zona para poder pegar más fibra de vidrio. Es decir, es un trabajo por el trabajo mismo, pero lamentablemente a veces así nos toca. Con los pilares tenemos exactamente la misma situación. Previamente, en operaciones anteriores, los reforcé con fibra de vidrio, los cubrí, los pegué y después ya instalamos el techo. Aquí tuvimos un gran desajuste, así que lijamos toda nuestra fibra de vidrio y la nivelamos en un solo plano. Esto que se ve es precisamente el filler. Aquí les di forma a todo, como quien dice, para que nos fuera cómodo moldear sobre este estado rígido. Y ahora hacemos lo mismo. Pegamos nuestro techo a los pilares, los unimos, los convertimos en una sola pieza
Con el marco de la puerta es la misma historia. Lo unimos al umbral con la mezcla, fibra de vidrio en capas más resina de poliéster. Nuestra moldura del techo hecha de fibra de vidrio y resina de poliéster ya se ha secado. Ahora pasamos a la masilla. No se puede aplicar masilla al techo, dirán ustedes. La masilla se va a despegar del techo, dirán ustedes. Sí, tienen razón, pero no en el caso de un techo de fibra de vidrio. La fibra de vidrio es resina de poliéster. Nuestra masilla también tiene una base de poliéster. Es decir, tienen la misma base. Y créanme, en este caso les doy una garantía del 100% de que en el techo no se va a agrietar, ni despegar, ni se va a romper. ¿Por qué? Porque tengo algo de experiencia detrás que lo confirma. Estoy completamente de acuerdo con Andrei. En general, es difícil discutir con alguien que ha dedicado su vida a estos trabajos y tiene experiencia y visión colosales. Así que, en efecto, aplicar masilla en un techo no es buena idea si hablamos de un techo metálico. La masilla se despega rápido de un techo metálico, ya que el metal se calienta, se expande y así. Con la fibra de vidrio todo es mejor, y si se aplica bien la masilla no le pasará nada. Al menos, eso nos asegura Andrei. Después de preparar la superficie, aplicamos la primera capa de masilla. Es cómodo mezclarlo con un cuchillo, pero luego es imprescindible volver a mezclarlo todo con una espátula, porque en la parte de abajo, justo aquí, quedarán zonas sin mezclar. Bueno, ya está, la masilla está uniforme, vamos a aplicarla. La frotamos. ¿Ven? Solo estos pequeños huecos se rellenan con masilla. En realidad, odio la masilla de color verde, pero por alguna razón hoy la tengo en las manos. Aplicamos la masilla en capas, formando la forma que necesitamos con capas finas. Según la tecnología, por ejemplo, primero aplicamos masilla de fibra de vidrio, luego universal, después ligera y finalmente la de acabado. Al final tenemos una especie de sándwich y todo esto es según la tecnología, salvo un detalle. Cuando empezamos a lijar la forma, todas estas capas diferentes salen a la superficie. Todas estas masillas tienen diferente dureza y se lijan de manera distinta. Es decir, si debajo quedan todas esas capas y encima está la masilla universal o la ligera, lijas y todo va perfecto. Obtienes la forma, se lija fácilmente, es ideal, pero cuando empiezan a salir esos bultos de diferentes masillas, sí, y cada una se lija de manera distinta. Al final, la masilla ligera se desgasta rápidamente, mientras que la de fibra de vidrio, como es lógico, prácticamente no se lija. Y como resultado, no puedes conseguir la forma deseada y te frustras mucho por ello. Porque así es como funciona. Después de que la primera capa se haya secado, limpiamos la superficie con una espátula y aplicamos las siguientes capas. Aquí hay muchos matices y trucos. Andrei habló de ellos durante casi una hora. Está claro que este formato no pudo entrar en el video principal, por eso lo subimos como un archivo aparte, y quienes quieran profundizar en este tema encontrarán el enlace al video en la descripción. Otro punto. ¿Por qué aplicamos una gran cantidad de masilla en capas finas? Con cuidado y sin prisas si es necesario. Porque cuando la masilla se endurece, se polimeriza, libera una gran cantidad de calor. Para no hablar sin pruebas, vamos a comprobarlo en una de las capas con un pirómetro. Aquí está. Y esta zona se calienta. Eso es, en realidad se calienta bastante, especialmente en el grosor. Es decir, si se aplica un buen grosor, cuanto mayor sea el grosor, mayor será la tensión interna cuando la masilla se polimeriza y ahí se genera temperatura. Para no hablar sin fundamento, mostraremos visualmente lo importante que es seguir la tecnología. Nuestra masilla endurece. Medimos la temperatura. 30. Bueno, y aquí, miren, también hay 28, 30, 31. Es decir, donde hay más masilla, ahí se calienta más. 39, 40. Eso es. Aquí seguimos viendo 25, ¿verdad? Opa, 34, 32, 31. ¿Por qué? Porque la capa es delgada, sí. Pero aquí, miren, una capa normal y tenemos una temperatura de 85. Bueno, ya está, la temperatura está bajando. En resumen, llevamos este pedazo de masilla hasta 90 grados. El siguiente paso, después de haber aplicado correctamente la masilla, es lijarla con la misma precisión. Aquí hay aún más matices, pero hoy no nos detendremos en ellos. Simplemente confiemos en Andrei y obtendremos el resultado final.
Y así, después de otra semana, Andrei, desengrasamos la superficie, y eso es una buena señal ya que después de desengrasar normalmente viene la imprimación. Y como pueden ver, la señal se cumplió. En la primera etapa aplicamos una capa gruesa de imprimación de poliéster, ya que sobre ella nivelaremos la superficie. En esta fase también actúa como una masilla líquida. Cuando la superficie está nivelada, aplicamos la imprimación negra de acabado. Ha llegado el momento de preparar nuestras piezas cromadas para el recromado, por así decirlo, asegurándonos de que estén limpias y listas para el siguiente paso. Porque por mucho que intentamos encontrar cromo de buena calidad, buscando en diferentes lugares y opciones, esto es lo mejor que pudimos conseguir en esta ocasión. En cuanto a la calidad de fabricación de las piezas, es otra historia completamente diferente, ya que no encajan entre sí en absoluto, lo que complica aún más el proceso de ensamblaje. El moldeado es muy tosco, el estampado es burdo, lo cual no nos satisface, así que vamos a corregir estos detalles. Por ejemplo, esta moldura tiene estos extremos. Todo esto se ve muy tosco y por supuesto requiere mejoras. En el parachoques también hay rastros de una reparación anterior. Aquí se nota que hubo algún doblez, lo enderezaron de cualquier manera, así que también intentaremos solucionar estos detalles. En realidad, desde 5 metros la apariencia con este cromo no está mal, pero si lo miras de cerca, está en un estado bastante lamentable, yo diría que apenas pasa. Las manijas están en el mismo estado que todo el cromo, tienen defectos bastante notorios del moldeado, rebabas que vamos a lijar y suavizar. Sí, realmente con las piezas cromadas hay un gran problema. Si alguien ha trabajado en la restauración de este tipo de autos, seguro que nos entiende. Es lógico que después de 60 años no queden piezas perfectamente conservadas. Pero incluso si por milagro se encuentra un cromo en el garaje del abuelo, tampoco todo es sencillo. Todas estas piezas ya salían de fábrica con imperfecciones. Me refiero a forma y calidad del moldeado. En aquella época no se preocupaban por los espacios ni por el ajuste. Lo principal era que se mantuviera firme, pero esa opción no nos convence y, de hecho, modificamos un poco la forma original de fábrica, intentando ajustar las piezas entre sí a la perfección. Además, según nuestra visión de lo estético, algunos orificios y fijaciones son innecesarios, así que los soldamos, tratando de crear una imagen perfecta. Con los recursos que teníamos, corregimos los problemas más críticos. Ahora todo esto lo empacamos en una caja y lo enviamos a los chicos de Golikbalnik 34. Y así, una semana después, las piezas están en la fábrica, a 2000 kilómetros de nosotros, y como pueden ver, ya están trabajando activamente con ellas. Después de que publicamos el costo de este tipo de trabajo en nuestro canal de Telegram, muchos escribieron diciendo que es muy caro. Creo que quienes alguna vez se han enfrentado a la galvanoplastia real, saben que para este tipo de trabajo no es caro, sino lo normal. Pero vamos por partes. ¿Por qué es tan caro? El proceso de restauración de piezas cromadas es extremadamente minucioso y laborioso. Para empezar, se retira el recubrimiento antiguo y se evalúa el estado de la pieza, ya que los años de uso han dejado huella en el metal. Luego se procede a restaurar la superficie añadiendo metal y nivelando la superficie para eliminar abolladuras y arañazos donde sea necesario. Luego, toda la superficie de la pieza se lija manualmente hasta alcanzar un acabado de espejo mate. Y solo después de llevar la pieza a la perfección, llega el momento de la galvanoplastia. Este también es un paso muy importante. Y aquí no basta con rellenar las abolladuras con masilla. La pieza debe estar compuesta al 100% de metal. Solo entonces se podrá cromar. El proceso de cromado es el más complejo en el mundo de la galvanoplastia, ya que pocos saben que el cromo en realidad es un recubrimiento de varias capas. Y comienza cubriendo la pieza con una capa de cobre que a nivel microscópico nivela la superficie después del lijado, rellenando todas las irregularidades. Sin embargo, este recubrimiento de cobre no es la etapa final en el cromado. Para lograr el efecto espejo, el recubrimiento de cobre se pule completamente y se aplica otra capa de cobre. Por cierto, cada sección de la galvanoplastia es un sistema de tanques con diferentes productos químicos, calentadores y la conexión de corriente peligrosa y de alto voltaje. Después de la segunda capa de cobre, la pieza se envía a la sección de niquelado. El niquelado es necesario para obtener una superficie aún más lisa de lo que puede proporcionar el cobre, así como para dar dureza al recubrimiento y resistencia a la corrosión.
Dado que el cromo es un metal caro y difícil de aplicar, su capa se hace bastante fina, y el principal efecto anticorrosivo lo proporciona la capa de níquel. Y así, finalmente la pieza, que ya tiene un aspecto espejado, se envía a la sección de cromado. Dado que el proceso de cromado es complejo y está relacionado con el uso de productos químicos peligrosos, solo unas pocas grandes fábricas pueden permitirse tener una sección de cromado, y hay aún menos maestros que sepan cromar. Y así, después de cientos de horas de trabajo de los especialistas, nuestra pieza finalmente está lista. Ahora la superficie es indistinguible de un espejo en el que te miras por las mañanas. Y lo más importante, este recubrimiento no se desprenderá, no se ampollará y nos alegrará por muchas décadas. Para realizar esta tarea, contamos con la ayuda de la empresa Ecotec, que desarrolla y produce productos químicos para todos los procesos de galvanoplastia mencionados, sin los cuales esto no sería posible. Justamente los chicos de Ecotec nos recomendaron esta fábrica, ya que colaboran con ellos y confían en su competencia. Y todo el trabajo lo realizaron los chicos de Galvanica 34. Son súper profesionales. Los recomiendo. Enlace en la descripción. Y así, después de otros 2000 kilómetros, llegó la tan esperada entrega. Sí, realmente estamos felices, y con cada nueva pieza desempaquetada nos volvemos aún más felices. Creo que eso se nota en los ojos de Vincent. Esto sí que es wow. La rejilla es el elemento cromado más grande que teníamos. Bueno, el parachoques también, claro, pero la rejilla es la más maciza, la más imponente. Qué increíble es, sinceramente. Y la guinda del pastel es la rejilla del radiador. Como recordarán, teníamos la Volga de la tercera serie, pero cambiamos el frente por el de la segunda serie. Popularmente se le llama el tiburón por estas ranuras verticales que parecen dientes. Me parece que todo esto valió la pena. Le da al automóvil un aspecto mucho más agresivo, y eso nos gusta mucho. Entonces, el trabajo de restauración y recromado nos costó 360.000 rublos. Además, gastamos 50.000 en la compra de piezas. También hay que sumar un par de semanas de nuestro trabajo y los gastos de envío. En total, esta belleza espejada nos costó 450.000 rublos o exactamente $5.000. Por fin, la última pieza del rompecabezas está en nuestras manos. Eso significa que comenzamos con el montaje final. Y ahora, sobre lo que nos preocupa. No soy de los que les gusta crear pánico, así que esperé hasta el final. Hay grandes problemas con YouTube, pero no está claro dónde ni cómo publicaremos en el futuro. Seguro lo haremos. Para no perdernos de vista, les pido que se suscriban a nuestras redes sociales: Telegram, Instagram, VK o Zen. Todos los enlaces están en la descripción. La información se duplicará allí sin falta. En definitiva, el mecanismo correctamente ensamblado se ve así. Todo está hecho de materiales resistentes, principalmente de metal, y funciona como un reloj suizo. Después de ver el resultado final, aunque aún sin pintar, quedó claro que el proyecto fue un verdadero éxito, y en ese momento se nos ocurrió una idea. Tenemos planes de hacer una pequeña serie de estos autos, ya que contamos con todos los moldes, formas y planos. Es decir, fabricar un par de ejemplares más ahora será 10 veces más fácil y rápido. Con alta probabilidad lograremos legalizarla, pero por ahora solo queremos estudiar el interés y la demanda potencial. Aquí pueden haber diferentes opciones de ejecución. Así que, si a alguien le interesa potencialmente encargar un Volgatti, escríbanos y lo discutimos. Los contactos están en la descripción. El coche también puede usarse como show car o vehículo publicitario. Y a nosotros todavía nos queda un mes de trabajos de carrocería para ajustar todas las holguras y detalles antes de la pintura. Gracias por vernos y buena hacha. El final del proyecto ya está cerca. Estamos en el montaje prefinal antes de la pintura. Hemos colocado y ensamblado todo para detectar posibles fallos y prestar la debida atención a cada detalle. Los cristales están en su sitio, el cromo está en su sitio, las ruedas están en su sitio y eso significa que tenemos la primera salida.